Muy buenas tardes, siendo las 13 horas, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del seminario académico EMCS Talks de profesor a profesor, innovación que inspira. Hoy con 3 temas muy importantes que vamos a estar viendo y con ponentes y oradores de lujo. Sin más preámbulo, voy a ceder la palabra a nuestros moderadores, la doctora Verónica y el doctor Mariano. Bienvenidos y buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias, Marcela. Les reitero la bienvenida a esta sesión y antes de continuar les pido por favor registren su asistencia escaneando el código QR que aparece en la pantalla o siguiendo el link que se compartirá en el chat. Para esto daremos un poco de tiempo. ¿Sí? Muy bien, recuerden por favor registrar su asistencia a este seminario, ya que las horas que ustedes acumulen se registran como horas de capacitación. Ahora sí, cedo la palabra al doctor Mariano. Muchas gracias. Gracias, doctora Verónica. Bueno, en esta ocasión me corresponde presentarles la primera ponente de la tarde. Ella es la maestra Lucila María Puente Cruz con el tema Prácticas de Integridad Académica en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. La maestra Lucila María Puente Cruz se desempeña como líder de proyectos de integridad académica en el TEC de Monterrey, institución en la que ha trabajado durante 12 años. Tiene una licenciatura en Lingüística aplicada por la Universidad Autónoma de Nuevo León y una maestría en Tecnología Educativa por el TEC de Monterrey. Su principal responsabilidad en la Oficina de Integridad Académica pues, es diseñar y poner en marcha proyectos para promover la integridad académica en la comunidad TEC y así también vincular la institución con otras organizaciones para promover el intercambio de buenas prácticas de integridad en el aprendizaje, la investigación y la difusión de la cultura. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí les cedo la palabra. Maestra, por favor, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes a todas y todos por el espacio que me han concedido para estar con ustedes esta tarde. Me permito presentarles aquí lo que tengo preparado para ustedes hoy. Y bueno, pues el motivo de esta sesión es hablarles un poco sobre las generalidades del programa de integridad académica y bueno, compartir algunas prácticas de integridad que pueden ser de utilidad en sus clases. Y para empezar, me gustaría compartirles algunas situaciones que se pueden dar en clase. Tal vez algunos están familiarizados con ellas o a lo mejor tienen otro tipo de experiencias. Y las voy a leer una por una para que las vayamos siguiendo. Y aquí está la primera. Miguel permite que su amigo Luis copie sus respuestas durante el examen, pues quiere ayudarle a no poner en riesgo la beca que tiene y que debe mantener si desea continuar con sus estudios. Ana usa material de libros, artículos o páginas web en los trabajos sin otorgar el reconocimiento al autor mediante la cita bibliográfica o parafrasear sin el empleo de la cita bibliográfica. Esto es algo común, muy común. Los amigos de Ana crearon un grupo de WhatsApp antes del examen para aportar respuestas de la evaluación, compartir dudas o fotos del examen ya contestado. Ángela fingió que estaba enferma para ganar más tiempo antes de la entrega final de un proyecto. Raúl entregó a propósito un archivo dañado para que el profesor no lo pudiera abrir y así ganar más tiempo para terminar. Y por último, Enrique entrega trabajos previamente presentados por estudiantes de otros semestres que ya cursaron la materia que él ahora estudia. Y como les decía, pues seguramente algunas de estas situaciones pueden ser familiares para ustedes, algunas no tanto, pero son cosas que suceden en una clase de cualquier materia y de cualquier universidad. Entonces, ante este contexto, como profesor nos preguntamos, una vez que detecto esto, que me doy cuenta, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué me toca hacer? Y pues aquí pueden generarse posibles respuestas, ¿verdad? Puedo hablar con el estudiante y darle otra oportunidad sin sancionar la acción, o sea, llegar a un acuerdo donde sí le comento que estuvo mal, pero bueno, ahí queda como una pequeña advertencia. Hablar con el estudiante, asignar una calificación reprobatoria en la actividad o examen donde se detectó esa falta y hacerle una advertencia solamente.
Puede ser que también decida pues que repruebe la actividad o el examen y en todo el periodo, porque si se fijan puede haber este tipo de reacciones, ¿no? Donde a lo mejor somos un poquito suaves, pero a lo mejor también somos un poco más estrictos. O cualquier otra respuesta que pueda surgir para solucionar la situación, ¿no? Para abordar el problema. Pero, ¿qué nos dice el reglamento académico en el capítulo 9 de integridad académica? O sea, una cosa es lo que yo decida cómo abordar esta situación en clase, pero ¿qué nos dice la institución por reglamento? Y aquí me gustaría hacer un breve repaso. Seguramente conocen estos puntos que voy a mencionar, seguramente algunos no, entonces quiero hacer este breve recorrido. Todos estamos familiarizados con el programa de DA, ¿sí? Lo conocemos, sabemos que la DA equivale a deshonestidad académica y como muchos también de ustedes son exalumnos, son exatex, pues lo tienen muy fresco en su memoria. Claro, el DA es lo que te aplican cuando cometes un plagio y ahí quedamos, ¿no? Pero sucede que el programa de deshonestidad académica como tal deja de existir. Ya no, a partir del 2017, iniciamos con el programa de integridad académica. Entonces sí es importante para mí mencionarles que el DA, lo que conocemos como DA, no existe como tal, pero evoluciona para dar paso al programa de integridad académica. Y esto significó, bueno, pues podrán decir, a lo mejor es el mismo programa, solamente le cambiaron el nombre. Tiene algunos cambios que me gustaría mencionarles de qué se trata. Tuvimos que cambiar el reglamento académico, ¿verdad? Y entonces, dentro de estos cambios que encontramos, pues que hay un empoderamiento al profesor. Sucedía que en el programa de deshonestidad académica, bueno, pues había cierta resistencia de los profesores a reportar a los estudiantes por cualquier situación que se presentaba, ¿no? Entonces, en este nuevo proceso o en estos cambios al reglamento, que en un slide más les voy a ahondar un poquito, pues hay un empoderamiento al profesor en cuanto él detecta la falta de integridad y asigna una calificación reprobatoria que es inapelable. Es decir, que no se le va a cuestionar al profesor por qué puso la falta o sí, cuestionarle las herramientas o las evidencias que tenga al respecto. Hay un empoderamiento al profesor donde hay un respeto a la decisión que él toma, al señalamiento que está haciendo, obviamente en beneficio del alumno. Hay un establecimiento de un proceso de gestión y de sanciones que también les voy a platicar un poquito más adelante. Y en este programa se dio paso a la formación de comités de integridad académica de campus y también a la formación de un comité nacional, que como les digo ahorita les voy contando de qué se trata. En cuanto a los comités, son figuras que no existían en el pasado con el programa de deshonestidad académica, pero que con este programa de integridad lo que buscamos es formar a los estudiantes, darle un tratamiento a las faltas a la integridad y en esto nos apoyan los comités. Un comité de integridad académica de campus está formado por profesores representantes de cada una de las escuelas, un representante de la Dirección de Servicios Académicos, un representante de LIFE, así como un representante de preparatoria. Y bueno, también tenemos comités que son únicamente de preparatoria, pero estos son en el caso de las prepas de Monterrey y otros que están fuera geográficamente del campus base, ¿no? Y bueno, pues estos fueron los cambios y me gustaría hacerles un repasito de qué sucede, ¿no? O sea, qué es lo que sigue una vez que yo detecto una falta. Y en este proceso brevemente me gustaría hacer un recorrido para tener en cuenta qué nos dice el reglamento, ¿verdad? Y aquí pueden ver en esta flecha 3 colores. El color rosita, pues es la parte que realiza el profesor. La parte azul es la que realizan los comités de integridad académica de campus, el amarillo por ahí es el estudiante y el verde es el comité de integridad académica nacional. Entonces, supongan que el profesor detecta una falta en el salón, en la clase, entonces habla con el estudiante, le comenta la situación, que se detectó la falta. Esta plática es muy importante, aunque es un poco difícil, es importante que el estudiante sepa que el profesor está enterado y sobre todo que hay un tratamiento de esta falta que no va a quedar en el salón o en el aula o en la clase, sino que hay un comité que se encarga de darle seguimiento. Entonces ya el profesor, una vez hablando con el estudiante, asigna esta nota reprobatoria en la actividad o en la práctica o en el examen donde se detectó y esta decisión que el profesor toma con respecto a la nota reprobatoria es inapelable por reglamento. Una vez hecho esto, el profesor reporta la falta al Comité de Integridad Académica de Campus. Ahorita les menciono dónde es este reporte. Y aquí termina de alguna manera la intervención del profesor.
Una vez que el reporte está hecho, llega al Comité de Integridad Académica del campus y este grupo de profesores que conforman el comité analiza la falta del estudiante, hacen estas conversaciones, deliberan sobre la gravedad. Y aquí pueden pasar dos cosas. Puede ser que la falta se quede sin sanción adicional, es decir, que únicamente la calificación reprobatoria que asignó el profesor es la sanción y queda aún sin sanción adicional. O bien, si la gravedad de la falta es mayor, entonces el comité llama a audiencia al estudiante cuando lo determine. O sea, ¿para qué? Para escucharlo, para ahondar en la situación de lo que pasó. Ya teniendo la audiencia con el estudiante, el comité pues hace una resolución, establece sanciones para este estudiante y si la sanción, hay 4 tipos de sanciones, ahorita están otras 2 sanciones más que se acaban de aprobar, pero bueno, en general puede ser una medida formativa, un condicionamiento, una suspensión temporal o una baja definitiva. Esas son las 4 sanciones per se. Y si el estudiante le es asignada por la gravedad de la falta una suspensión temporal o baja, bueno, pues entonces él puede impugnar esta resolución y es donde acude al CIAN, que es el Comité de Integridad Académica Nacional, que tiene esta potestad de rechazar o de ratificar la apelación. Y lo que decía el CIAN, pues es inapelable. Entonces, quise mostrarles este proceso, aunque un poco largo y puede resultar mucha información. Sí es importante saber que en la institución tenemos un proceso, un seguimiento que se le da a cada una de las faltas y que es importante para ir creando una cultura de integridad académica. Entonces, en forma de resumen, ¿cuándo se reporta? Cuando se detecta una falta en la integridad académica. ¿Quién puede reportar? Principalmente los profesores, pero también está abierto a cualquier miembro de la comunidad TEC que detecte una falta y que quiera pues alzar la voz y comentar al respecto. ¿Dónde se reporta? A través de mi TEC. Hay una ruta donde ustedes, si se van a mi TEC, en la barra buscadora teclean reporte de faltas a la integridad y les aparece esta pantallita que están viendo aquí. Aquí hay información, hay un videíto, hay materiales de apoyo por acá a la derecha y va guiando al profesor sobre en qué consiste el reporte y cuando ya está listo, pues entonces da clic en el botón azul que allá abajo que dice realizar un reporte. ¿Por qué reportar? ¿Por qué es importante reportar? Bueno, porque es parte de la formación de los estudiantes. Puede ser que pensemos, híjoles, que es un proceso difícil, pues no queremos hacer daño al estudiante. La verdad es que a veces es más el hecho de que los estudiantes vean que no sucede nada, pues entonces puede actuar en detrimento de. Fortalece la cultura de integridad y también nos da cuenta a nosotros como programa de qué acciones tenemos que tomar. Si vemos qué tipo de falta se reporta más, en dónde se reporta más, bueno, pues eso nos da también nosotros material para que podamos actuar en consecuencia y crear acciones de formación que están dentro del programa de integridad. Entonces, la recomendación que hacemos a todos los profesores es, pues no esperemos a tener un caso de falta a la integridad, sino qué podemos hacer para prevenir, ¿no? Porque de eso se trata también este programa de integridad académica, de ver qué acciones de formación previas podemos realizar para evitar llegar a esta falta. Que si bien el alumno llega ahí, bueno, pues hay todo un tratamiento de la falta, que es lo que les acabo de mostrar, pero tratemos de no, pues, de prepararnos un poco para ellos. Y aunque podamos pensar que sí, efectivamente sí hay tecnología, puede que haya aplicaciones que nos ayuden a esto, en realidad en el caso de integridad académica y la literatura lo que nos menciona es que todo llega al rol del diseño didáctico, ¿no? Hay cosas que podemos hacer muy sencillas, pero muy poderosas antes de que inicie la clase o durante la clase en el semestre dentro de nuestro diseño didáctico que podemos llevar a cabo para integrar, para incorporar la integridad académica en la clase y siempre darle un poco más de peso al aprendizaje del estudiante más allá del fin último que es aprobar la materia porque finalmente necesito un grado, un título que avale mis estudios. Entonces, teniendo esto en mente, la cuestión del rol del diseño didáctico, pues hemos pensado en algunas prácticas de integridad académica que pueden llevar a cabo para promover un entorno favorable, de confianza dentro del aula, dentro de la clase y que, bueno, pues vaya abonando a la cultura de integridad académica que estamos buscando. Y con eso les quiero compartir algunas, les digo, son sencillas,
pero son poderosas. En el caso de la primera, pues hablar con los estudiantes de integridad académica. A veces nosotros obviamos que pues eso es lo esperado, pero nunca está de más hablar con ellos de la importancia de desarrollar las actividades de aprendizaje con los principios de integridad, con honestidad, con responsabilidad, dejarles en claro qué esperas de tus estudiantes y qué pueden esperar de ti en materia de integridad, porque eso a ellos les da un hint, una pista de, bueno, pues estamos en esto, mi profesor le interesa esto y yo sé que ustedes ya realizan actividades así. Esto es únicamente un recordatorio de que es importante hablarlo. De lo que no hablamos es como si no existiera. Entonces yo les tengo aquí un checklist que ustedes pueden utilizar. Es una herramienta así tal cual la ven, pero pues es útil para verificar qué aspectos de integridad académica ya estoy incorporando en mi clase, cuáles no. Me prepara para antes del inicio de mi curso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tener en cuenta durante mi curso? ¿Qué debo cuidar? Que si están trabajando en equipo, que realmente haya aportaciones de todos los estudiantes, cómo puedo intervenir en caso de que no sea así, en la evaluación, qué tengo que tener en cuenta y también que mis estudiantes pues tengan ciertos puntos a considerar en mi clase. A veces para nosotros es muy obvio que los estudiantes pues tienen claro, ¿no? Cuando estoy cometiendo una falta, pero la verdad es que en la práctica nos damos cuenta que a veces no. O sea, ellos tienen cierta normalización de faltas, por ejemplo, la del WhatsApp, híjole, pero pues todo el mundo lo hacen, o sea, más cuando estuvimos en pandemia en línea, pues era muy normal abrir el grupo y entonces compartir, como ellos utilizan estas palabras, compartir la información. Y eso es lo más grave, ¿no? La normalización de la falta, no la falta en sí. Entonces, este checklist les puede dar cierta guía de qué pueden hacer antes del inicio de la clase, durante la clase, en la evaluación y bueno, qué cosas tienen que tener claras los estudiantes. Como número 2, también, como les decía hace rato, explicarles, bueno, qué es una falta de integridad académica en mi clase. Puede ser que haya diferencias. A lo mejor yo sí dejo que mis estudiantes contesten el examen a libro abierto, por ejemplo, pero esto puede constituir una falta en otra clase. Entonces, que no les quede duda de qué necesitan para trabajar de forma individual, de forma grupal y darles ejemplos de ser posible y también que sepan esto, o sea, que sepan del proceso, porque hay veces que pues sí tenemos la idea, pero no sabemos exactamente qué tratamiento se les da y cuando el estudiante llega a los comités, pues a veces llega asustado, ¿no? Muy preocupado de qué va a pasar conmigo. Yo ni siquiera sabía que existía un programa y mucho menos que existía un proceso de falta a la integridad. Entonces, para esto tenemos un video. No lo voy a poner ahorita por cuestión de tiempo, pero está ahí en el material, está la liga. Este es un video exclusivamente para estudiantes, está en versión en español y en versión inglés, y es para que ellos tengan, bueno, idea de qué es el programa y qué puede suceder en caso de que se presente una falta a la integridad. Como número 3, bueno, comentarles que nosotros como programa lanzamos un código de integridad académica, que también es posible que pues hayan escuchado de él, a lo mejor no, bueno, enterarlos que existe y que puede ser un buen abreboca, con él pueden abrir la conversación de integridad sobre el tema. Decirles, miren, está este código de integridad académica, es importante que lo revisen, lo pueden utilizar al inicio de la clase, puede ser a mediación, para que ellos tengan ese referente de compromiso, de que me estoy comprometiendo con esta clase y nunca está de más ese recordatorio del respaldo que la institución da a la integridad. Hay un videito súper cortito de 38 segundos, que es el que está aquí en la imagen de la derecha, en donde les hablo un poquito de qué es el código y está la liga para que ellos puedan reafirmar su compromiso con su formación. Lo pueden hacer antes de un examen o puede ser al inicio del semestre, que es como ahora se hace, ¿no? La firma regularmente. Esto por un lado. También aquí comentarles que tenemos leyendas para reforzar la integridad académica, ya sea en actividades individuales, en actividades colaborativas o cuando se aplica un examen. A lo mejor algunos ya las utilizan, pero pues aquí ya las tenemos. Si se fijan en la parte inferior derecha, pues hay un botoncito descargable para que ya están escritas, las pueden utilizar, las pueden colocar en sus actividades o bien pueden modificarlas también, o sea, es para su uso. Esto es para que el estudiante pues también tenga presente los principios de integridad académica y todo esto va dejando un precedente de que la integridad importa y que, bueno, es relevante para mi formación. Hay herramientas que la institución nos ofrece también para salvaguardar la integridad académica en sus actividades entregables. Está, por un lado, UniCheck,
que es una herramienta de detección de originalidad. Aunque esta solamente pues nos es útil para los trabajos escritos, pues es bueno que la conozcan, que está embebida dentro de Canvas. Ustedes la pueden encontrar ahí y que ya tenemos a nuestra disposición los manuales y también materiales en tu forma de tutorial, en forma de video, para poder hacer uso de ellos. Esta es una impresión de pantalla, pero por ahí está la liga para que también puedan acceder a este material en caso de que tengan un trabajo escrito. Y por el lado derecho, bueno, todos conocemos Respondus y a lo mejor me dirán, híjole, pero es que Respondus no me va, a menos que sea el monitor, no me va a dar lo que necesito para realmente evitar que un estudiante, pues, recurra a otras prácticas. Es verdad, tiene una parte que apoya, una parte que pues limita, pero nunca está de más, si la institución la tiene a nuestra disposición, pues que conozcamos qué es lo que hace la herramienta y ver cómo nos puede ayudar. También eso es pues es un indicador para el estudiante de que estamos en el tema, cuidando y creando una cultura de integridad en la clase. Y bueno, por último, invitarles a que visiten el entorno de integridad académica para profesores. Ese lo pueden encontrar en MITEC. Aquí les dejo la ruta. Ustedes entran a MITEC, al igual que en el de reporte de faltas, pero en esta ocasión en la barra buscadora tecleamos integridad académica y les va a aparecer la pestañita donde pueden acceder al entorno. Esta simplemente es una impresión de pantalla, pero todo el material que les acabo de compartir, el checklist, la información sobre el código, cómo puedo iniciar una conversación de integridad en mi clase, todo lo pueden encontrar aquí, todo lo pueden descargar, incluso hay más información, están las definiciones de las faltas, los tipos de faltas, los videos, y también publicamos información acerca de los cursos y de los eventos que vamos teniendo en el programa de integridad académica. Esto es para que ustedes lo sepan, y si en algún momento, bueno, les interesa, pues que puedan ir a MITEC para que vean la información. Les digo, esta es solo una impresión de pantalla, sería bueno darle un recorrido, pero pues ahí estamos por SharePoint. Y antes de cerrar, pues un pequeño anuncio para comentarles que la próxima semana vamos a tener un panel con estudiantes de preparatoria y profesional sobre integridad. Y le hemos nombrado hacer lo que decimos, el reto de actuar con integridad. Y aquí, bueno, los estudiantes nos van a compartir qué piensan sobre integridad académica, los retos que supone actuar con integridad, aún en circunstancias difíciles. Porque como saben, esas van a existir siempre. Entonces, ¿qué me impulsa a mí para tomar las mejores decisiones? Porque problemas siempre vamos a tener. Entonces, este panel vamos a tener estudiantes de preparatoria, de profesional, y va a ser moderado por estudiantes. Entonces, es interesante ver también qué opinan ellos sobre el tema. Es el 20 de octubre a la 1 de la tarde por LiveTech. Nosotros pues nos encargamos de hacerles llegar la invitación de manera nacional, pero no quise dejar pasar esta oportunidad de invitarlos a, si es posible, que nos acompañen. Si no, pues ya saben que se queda grabado. Entonces, muchas gracias por el espacio, Marcela y profesores, y es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucila. Les recuerdo que al final de las pláticas habrá una sección de preguntas y respuestas. Si quieren ir compartiendo algunas de las preguntas en el chat, lo pueden hacer desde ahora. Para continuar con el programa, me permito presentarles a la doctora Mary Ann Cordero Díaz, que nos comparte la ponencia de título Responsabilidad Social y Profesional en Integridad Académica, Rol de la Comunidad Académica. La doctora Mary Ann Cordero se identifica como una mujer mexicana, es médico cirujano egresado de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, cuenta con estudios de posgrado en Humanidades y Filosofía Moral por la Universidad Carlos III de Madrid. Es docente, investigadora y coordinadora del Programa de Bienestar y Profesionalismo para alumnos de posgrados clínicos del Tecnológico de Monterrey. Su investigación se centra en la ética, el profesionalismo, el entorno del aprendizaje y el bienestar de estudiantes, residentes y profesionales de la salud. Muchas gracias, doctora. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Es un privilegio estar aquí con todos y todas ustedes en esta vía virtual en esta ocasión para compartir sobre todo lo que yo planteaba cuando me invitaban a participar hoy, una reflexión de cuál ha sido la experiencia que he tenido el privilegio de observar, de también ser parte de ella
y cuál creo que podrían ser precisamente ese rol de la comunidad académica en una tarea que es una responsabilidad social y profesional, pero que, bueno, no está tampoco exenta de una responsabilidad personal de manera muy relevante. Y por ello quisiera compartir en estos minutos algunas reflexiones que creo que también dan seguimiento o, bueno, dan ese giro reflexivo más bien a lo que nos compartía nuestra colega, la maestra Puente, en la presentación previa respecto a esos esfuerzos institucionales para promover, para fortalecer la integridad académica, entendida como un fenómeno cultural que vivimos, no en un espacio aislado, sino en este espacio integrado a nuestro orden social, cultural y comunitario. Y por ello creo que mi punto de partida va a ser precisamente hablar sobre cuál es la experiencia que tenemos nosotros, nosotras como docentes, como parte de esta comunidad, pero también les pediría evocar nuestra experiencia pasada o para algunos de ustedes presente como alumnos, como alumnas, como alumnos. Porque quizás de ahí podemos también tener este referente de el considerar que la integridad académica pues es un aspecto de la ética de la virtud, diría el filósofo Max Weber, de la convicción. O sea, para que seas íntegro tienes que creer en que existe y que tiene un valor este principio ético o moral, cultural, en ejercicio de tu autonomía o en esa heteronomía, lo que el entorno en el que estoy fortalece y lo que yo decido también que es valioso o importante, pues un principio no solo de la integridad en sí, sino que tiene que ver con esa interacción entre la responsabilidad, la honestidad y la confianza. Y quizás aquí en esta ética de la virtud, desde nuestro rol docente, podríamos pensar que pues finalmente es una responsabilidad del o de la alumna, alumno, ser íntegro, ser honesto, cultivar esto para su desarrollo tanto personal como profesional. Y claro, desde la ética de la virtud, de esa convicción, pues efectivamente como rol docente y rol universitario, esta comunidad académica sería promover un entorno donde se favorezca el desarrollo de esa virtud, de esos principios, de esos valores. Aquí la gran pregunta es si contamos con ese entorno, si el alumno o alumna efectivamente viene con un referente ético o moral de este tipo, y qué pasa cuando interactúa ese entorno, en ese entorno esa persona. E insistiría yo, no solamente él o la alumna, sino nosotros también como docentes y partes fundamentales de esa comunidad. Y por ello quizás esta aproximación desde la ética de la virtud, desde el apelar al valor moral de ser íntegro, de ser honesto, a la responsabilidad social y profesional que te implica el tener y desarrollar conocimientos y ser competente para ejercer esa profesión, también va esta reflexión de la ética de la responsabilidad de la mano. También siguiendo a Max Weber, pues él hablaría de que no solamente sería importante ser honesto o íntegro o promover esa integridad académica por uno mismo, por el valor ético y moral que le atribuimos, sino porque también eso representa una responsabilidad personal en mi entorno de la comunidad en la que me desempeño, en mi entorno profesional, en ese entorno social, que aquí háblese del entorno inmediato de la institución, pero también de la profesión, del Estado, del país, de la comunidad internacional. Es decir, aquí le podemos dar precisamente esa otra dimensión, no solamente como en el primer punto, que enfatizaría una educación moral para reforzar la virtud, sino un enfoque de el desarrollo de habilidades de razonamiento ético que me permitan navegar por entornos que no siempre van explícita o implícitamente a fortalecer esa integridad académica. Entonces, ¿qué herramientas tengo para navegar estos entornos y esas culturas en las que me voy moviendo? Y específicamente en los ámbitos de educación médica está bien documentado
sobre todo en las últimas décadas, cómo tenemos en los ambientes de enseñanza-aprendizaje, pues estas dimensiones del currículo, formal, informal y oculto, donde, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de este concepto de la integridad académica, pues en el currículo formal nos quedaría claro que se está promoviendo la relevancia de ser íntegro, promover la importancia para tu desarrollo profesional y personal, evidentemente una responsabilidad social y profesional con nuestras comunidades, pero también tendríamos que preguntarnos qué ocurre en los ámbitos de currículo informal y oculto. ¿Qué es lo que realmente los y las alumnas están aprendiendo y les estamos enseñando, a veces explícitamente, a veces implícitamente, sobre el valor de la integridad? Y no solamente de la integridad académica, de la integridad científica, de la integridad profesional, de toda nuestra relación dentro de los sistemas de salud, del uso de la honestidad y de la importancia de la veracidad. Y para esto también hay múltiples estudios en las últimas décadas que hablan de cómo estos entornos, sobre todo los de entrenamiento clínico, pues se podrían volver en entornos que no son tan favorables como pensamos para promover la integridad y la honestidad. Y ojo, aquí la propuesta es desde la investigación educativa en las últimas décadas, se habla de abordar estos fenómenos del profesionalismo y del actuar ético y profesional, y entre ellos está la integridad académica y científica, desde la perspectiva de los sistemas complejos. Y esto quiere decir que es mucho más complejo, y me voy a enfocar en nuestro rol docente y con los y las alumnas, es mucho más complejo el fenómeno de las faltas a la integridad académica que el solamente atribuírsela a un defecto en la virtud de una persona, en este caso de él o la alumna que hayan incurrido en una falta a la integridad académica. Esa es la respuesta fácil, la respuesta concreta, ¿cierto? Este alumno cometió esta falta, se copió en este examen, lo pidió por WhatsApp y se lo pasaron. Esa visión, aunque basada en los hechos, para nuestra labor formativa y para nuestra responsabilidad institucional, tanto con el alumno, alumna como persona y como integrantes todos de esta comunidad en la que estamos, pues es una visión, en mi opinión, reduccionista. Y lo digo basada en estos referentes de investigación educativa que hablan de no es solamente una falta de la virtud, sino que también hay que analizar cuáles son los otros factores que incidieron en la toma de decisiones de esa persona, el alumno o la alumna, y qué características tiene este entorno en el que ocurren este tipo de faltas. También tendríamos que preguntarnos, y en términos culturales es sumamente importante, qué ocurre en estos entornos con los alumnos y alumnas que actúan con integridad académica. ¿Qué elementos son los que ellos y ellas detectan, identifican como aquellos que fortalecen más ese deseo de respetar la integridad académica, de fortalecerla, de no transgredir? Y por ello, este tipo de diálogos como el que nos compartía la maestra Puente hace unos minutos es sumamente importante. Y no solamente un diálogo abierto como en esta ocasión, sino sobre todo cada vez que ocurre una falta. Pero yo también los invitaría a que cuando no ocurre una falta, sino que vemos a un alumno, alumna que creemos que ha puesto todo su esfuerzo y aún así, por ejemplo, no logra una evaluación de desempeño elevada, también charlar con él o con ella para hablar precisamente sobre cuál fue el reto que tuvo para respetar su integridad académica, cuáles oportunidades detectamos, porque recordemos que también en el paradigma actual estamos hablando de un desarrollo de competencias y las de la escritura académica, el saber referenciar, el saber en qué momento estás cometiendo un plagio. Créanme que en la experiencia que yo he tenido dentro de los comités de integridad académica,
parecería increíble, pero efectivamente desde ese punto de identificar la falta, el proceso formativo es muy importante con él y la alumna, porque en ocasiones ni siquiera alcanzan a entender cuál es la falta que cometieron. Y muchas de estas faltas, quiero aclarar, aquellas que tienen que ver con la cuestión de plagio, porque incurren en faltas de escritura académica, que es una competencia que hay que desarrollar y que tenemos todos los recursos de los centros de escritura que también brindan esta oportunidad para que podamos referir, enviar, recomendar a los alumnos, a las alumnas y a las alumnas y los alumnos que se acerquen a estos centros para que vayan desarrollando también esas habilidades, porque es parte de la tarea universitaria. No tienen por qué venir ya conociendo todo esto. Y claro, sí deberían de venir ya con un nivel a una educación superior, pero todavía hay una oportunidad de desarrollo. Pero por otro lado, cuando ya el problema no es que no saben citar, referenciar o que siguen cometiendo errores de este tipo, sino ya una toma de decisiones que los lleva efectivamente a plagiar, a copiar, a comparar, a vender, a pagar para que se les se realicen tareas, exámenes y demás, bueno, aquí hay una toma de decisiones. Y de nuevo, estamos en esa tarea institucional, personal, profesional y social, en el rol que cada uno de nosotros tengamos como comunidad académica, de esa intervención formativa. Pero yo insistiría mucho, esta cultura para fortalecer la integridad académica no puede ser solamente esta parte en la que intervenimos cuando ocurre una falta, que sí es muy importante que exista una intervención, un proceso normativo, incluyendo las consecuencias a quienes cometen estas faltas. Esto también me baso en la investigación educativa en estos temas, de que es un elemento fundamental para que promuevas esa cultura de la integridad académica, que en este caso todos los integrantes de esa comunidad perciban cuáles son las fortalezas de esa integridad académica, pero también cuáles son, que existen las consecuencias a través de un proceso formativo, claro, transparente, para aquellas personas que incurren en una falta de integridad académica. Y aquí es muy importante que va todo esto de la mano en esta visión que les planteaba yo de esos sistemas complejos, de esa interacción entre el currículo formal, informal y oculto, de entender que estamos en un ámbito de enseñanza-aprendizaje y que nuestro objetivo principal es el de la formación, el de la educación. No somos policías, no somos agentes de la verdad ni de la virtud. Esa es mi opinión personal. Como docentes tenemos una responsabilidad profesional, social, para muchos y muchas de nosotras personal, y sí, quizás hasta moral, sobre ese desarrollo y proceso educativo y formativo con los y las alumnas. Pero también en este tema de integridad académica, pues nosotras somos responsables de la calidad académica, de mantener nuestras actividades, nuestros exámenes, tareas y todos los materiales actualizados y de manera que estemos realmente promoviendo a través de ellos ese fortalecimiento de la integridad académica. Pues sí, hay que decirlo, y de manera que estemos también reforzando las medidas de seguridad que puedan tener estos elementos para garantizar que estamos realizando al máximo lo posible para elevar esa calidad académica y mantenerla y promover esa cultura, ¿verdad? Esa cultura, yo insistiría, no punitiva, no de persecución, sino, de nuevo, aquí es cómo podemos fortalecer el por qué es relevante la integridad académica y cómo podemos intervenir en ese proceso formativo. Algo muy importante que no quiero dejar de mencionar es que entonces esto tiene una expresión, como algunos lo han identificado, de una ecología. Y de nuevo, aquí es importante, sí, lo que ocurre en ese microcosmos de la interacción con él o la alumna y en nuestros ámbitos educativos, pero también es importante lo que va ocurriendo en todo este continuo, ¿no? De nuestra comunidad, desde el pregrado, el posgrado, la capacitación docente, profesionalizar también nuestra labor docente
para incrementar esa calidad académica, y esto se refleja también en el fortalecimiento de esa integridad académica, la educación continua y sobre todo esto que vemos aquí en la esquina inferior izquierda, este término de la nostalgialitis imperfecta profunda, de este educador canadiense médico, el doctor Eric Humboldt, que nos invita a pues sí, a abandonar esa sensación de que antes sí que creíamos, por ejemplo, en esa virtud de ser íntegros, de ser honestos, y hoy lo que tenemos son pues nuevas generaciones que ya no creen en esto. Él nos invita, el doctor Humboldt, a, bueno, esa nostalgia es una referente que tenemos de nuestra propia experiencia y sin embargo la realidad actual, las nuevas generaciones, no solamente ellos y ellas, sino la cultura cambia. Y también por eso vemos este cambio de expresión con respecto a la integridad. Y algo muy importante es que a pesar o junto con esa responsabilidad institucional y de cada uno de nosotros de la comunidad docente y académica, no se niega la responsabilidad individual. Ojo, porque aquí no es cómo justificamos, por ejemplo, la falta de integridad académica de un alumno, ¿no? Es que verlo, los otros elementos es para justificarlo, justificarla, ¿no? Es para entender esta labor formativa, de que no nos podemos quedar nada más en uno de esos elementos, como por ejemplo también debemos de abordar todos estos aspectos de currículo formal, informal y oculto. Y muy importante explorar en ese diálogo formativo con los y las alumnas cuáles son esos factores que ellos identifican que fortalecen la integridad académica y cuáles son aquellos que la ponen en riesgo o que son francamente hostiles para ello. Es muy importante abordar el currículo oculto desde la perspectiva de quién lo está observando. Nosotros como docentes interpretamos que existe esta cultura de debes de ser un profesional, para ser un profesional de la salud debes de ser honesto, eso es lo más importante, pero quizás ese currículo oculto desde la perspectiva del alumno o alumna tiene otros elementos que no favorecen ese fortalecimiento de la integridad académica. Algo muy importante entonces es adentrarnos en estos elementos, poder como docentes, sí, pues profesionalizar nuestra docencia, leer sobre todos estos aspectos que se han documentado, insisto, en las últimas décadas, de cómo este actuar profesional y ético está entrelazado con diferentes elementos de los ambientes y de los sistemas de salud. Y de nuevo, yo les insistiría mucho, no para justificar las faltas, por ejemplo, en este caso de la integridad académica en las que incurra él o la alumna, sino para comprender que hay otros elementos que están jugando un rol y para poder en ese proceso formativo acompañar al alumno o a la alumna en ese proceso reflexivo de cuál es su responsabilidad sobre la toma de decisiones que le llevó a ese acto. Y yo por eso les insistiría, estas conversaciones son muy importantes, tenerlas no solamente con quien incurra o cometa una falta de integridad académica, sino también con quienes no lo hacen. Porque esa también es parte de esta tarea de nosotros fortalecer ese desarrollo de la identidad profesional y de no solamente reforzar que va a haber consecuencias para quien cometa una falta de integridad académica, y esto insisto que los estudios muestran que es muy importante, sino que también el ser íntegro es parte de un proceso que vas desarrollando de esa formación de identidad profesional y que te va a acompañar en el resto de tu carrera. Y finalmente, en estos últimos segundos, pues quisiera insistir en que inclusive se han demostrado correlaciones entre esos factores complejos de cómo inclusive el estado de la salud mental de los y las alumnas pudiera incidir en ese tipo de conductas de copia específicamente y de actitudes deshonestas. En este estudio multicéntrico ya hace unos años, los alumnos que tenían, a medida que mejoraba su salud mental, la prevalencia de estas conductas no profesionales de deshonestidad disminuían. Algo, yo les insistiría mucho es que podamos comprender que esta información que hay sobre estos elementos ambientales
cómo puede incidir no solo en el bienestar de los y las alumnas, sino también cómo en su toma de decisiones puede incidir no solo en la atención que le prestan a los usuarios de estos servicios, sino también cómo en otros aspectos pueden ir incidiendo esos factores ambientales también en el resultado de la experiencia de estos alumnos y por lo tanto en el bienestar que tienen o en el desgaste que tienen, en lo precario de su salud mental y por lo tanto en la toma de decisiones. Y por eso la intervención no puede ser solamente sobre él o la alumna, sino también sobre los entornos, la cultura, la institución. Cierro con que hay que conocer los reglamentos, colegas, hay que meternos a leer los artículos, el capítulo 9, hay que conocer nuestras plataformas para el reporte, hay que capacitarnos y finalmente, pues cierro con este mensaje de invitarlas a que sigamos esta conversación, a que quizás de estos elementos que yo mencioné, por supuesto se me habrán escapado varios, pero a seguir en esa reflexión para poder seguir transformando una cultura hacia la responsabilidad y no hacia ese detectar fallas y culpables, ¿no? Aquí estamos en una tarea formativa y en ello tenemos la esperanza y el futuro entre nuestras manos. Gracias. Muchas gracias, doctora Mariana Cordero, por esta excelente presentación. Creo que sí aúna un poquito también en consonancia con lo que hablaba la maestra Liliana. Lucila, disculpen. Bueno, pues a continuación continuamos con la siguiente presentación. Me permito presentar al doctor Federico Ramos con la participación como título Comités de Éticas para Investigación Clínica de la Escuela de Medicina, Acciones y Plataformas Tecnológicas. El doctor Federico Ramos es egresado por la Escuela de Medicina y Ciencia de la Salud del TEC de Monterrey. Realizó su especialidad de psiquiatría en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, en España. Asimismo, en la misma universidad realizó su doctorado en Ciencias Médicas y está certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Él realiza su práctica privada como psiquiatra en la ciudad de Monterrey y en nuestra escuela y nuestra institución es profesor de planta. También es profesor de la especialidad especialidad médica de psiquiatría y dentro de su labor docente en pregrado y posgrado, pues es profesor de ética y profesor de psicología de la salud. Asimismo es secretario del Comité de Ética de la Investigación Clínica de nuestra escuela, de la cual ha sido director durante varios años. También es miembro de otros comités de ética de investigación en otros centros de investigación y por último, así entre otras de las muchas cosas destacables, es miembro del Consejo de Rehabilitación Psicosocial ABP en AECUS desde diciembre del 2010. Entonces, le doy la palabra a Vero para introducir a la otra ponente. Muchas gracias. Además del doctor Ramos, en esta ponencia también participa la maestra Ana Elizabeth Villalpando Plasencia, quien es coordinadora del Comité de Ética en Investigación en Campus Monterrey. Ella es licenciada en Salud Pública y Nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con maestría en bioética en el Instituto de Investigaciones en Bioética. Es miembro activo y docente de la Red Mexicana de Educación en Bioética, RedMed. Es coordinadora de los comités de ética en investigación y bioseguridad de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es miembro del Comité de Ética en Investigación de la Escuela de la EMSC y es miembro del Comité de Ética en Investigación CardioLink SC. Muchas gracias, bienvenidos a los dos. Muy bien, pues si quieren voy a empezar yo, ¿ahí me escuchan? Dando un poquito de datos históricos y después pasaríamos con Ana, que realmente es la que va a llevar la carga de la presentación en el sentido de exponer un poco lo que hacemos, qué son los comités y qué es lo que hacemos en los comités y luego ya pasaríamos a preguntas y respuestas. Yo solamente dar como un contexto histórico rápidamente.
En el 2003, más o menos, Martín Hernández, en aquel momento director de la División Ciencias de la Salud, me pidió a mí y a algunos otros, pero me encargó a mí concretamente que iniciáramos el Comité de Ética en Investigación, como lo pide la normativa a nivel internacional y nacional, aquí para la Escuela de Medicina, para lo que en aquel entonces se conocía como Centro de Investigación y Extensión, el CIEX, ¿no? Famoso, que ya está en los sótanos de este edificio del CITES, porque se tuvo que destruir para construir esto, igual que la antigua Escuela de Medicina. Entonces, ahí empezamos este primer comité de ética, que fue heroico en el sentido de, pues tanto Ana se acordará y se reirá, pero con Elizabeth y conmigo y con los primeros miembros de los comités, pues era heroico la cantidad de papeles que teníamos que revisar. Ya les explicará Ana que lo que hacemos en los comités de investigación es revisar protocolos de investigación, y los protocolos de investigación pues son escritos, ¿verdad? Entonces son la metodología del protocolo, lo que a veces acompañan a los protocolos por la descripción de las moléculas o de los dispositivos, que se llama el manual del investigador, pero les estoy hablando que son libros de este tamaño a veces, o sea, es bastante papel, o bastante letra, bastante material que leer, y luego están los consentimientos informados, etcétera. Y después, entonces y cuando se aprueba ya un protocolo, después vienen las comunicaciones posteriores. Un protocolo, una investigación puede durar 2, 3, 4 años, y a lo largo de esos años, después de haber aprobado estos protocolos, nos están enviando comunicaciones, típicamente lo que se llaman eventos adversos. Y nos llegan a veces 1000 eventos adversos que se han reportado en todo el mundo para esta molécula concreta, y pues hay que revisar, aunque sea rapidito, más o menos todo. El caso es que revisamos muchos papeles, y antes revisábamos los papeles como tal. Es decir, ustedes veían llegar a Ana y a Elizabeth a las juntas con toneladas de papel práctico. Estoy exagerando un poquito, pero era mucho papel, ¿no? Para que pudiéramos revisar los papeles ahí en la junta. Todo eso ya ha mejorado, gracias a Dios, y gracias al esfuerzo de Ana y de algunos ingenieros, para hacer una plataforma tecnológica que nos ha sido muy útil y que ya les presentará un poco Ana. Pero bueno, a lo largo de estos años, del 2003 para acá, pues son casi 20 años. Apenas me doy cuenta, pero son muchos años. Entonces, pues hemos ido madurando, ¿no? Tanto en la ejecución de las cosas, y desde luego es muy perfeccionable todo, pero ya hacemos las cosas de una manera más ágil, y gracias ahí al esfuerzo de Ana y de Eduardo y de Elizabeth, que nos han ayudado, y pues de todos los miembros de los comités, pues la verdad es que hemos ido haciendo un buen trabajo, siento yo, y ya les contará Ana que estamos bien posicionados a nivel nacional como comités, y gracias a la plataforma tecnológica también que acabamos de presentar en la reunión internacional de la Conbioética. Bueno, la acaba de presentar Ana. Y yo los dejo ahí, o sea, llevamos 20 años de trabajo, y ya pues que Ana continúe con la presentación de los comités. Le cedo la palabra, Ana. Gracias. ¿Ya ven la presentación? Sí. Bueno, Okay. no. A ver, sí. Ok, no ven el PowerPoint, ya ven la hojita, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Ana Villalpando, tenemos ya más de 10 años perteneciendo al Tecnológico de Monterrey, y nosotros vamos a estar hablando de los comités. No nada más es un comité, son 3 comités los que coordinamos, que es Comité de Ética en Investigación, Investigación y Bioseguridad. Este último ha tomado muchísimo auge ahora con la pandemia, de tener yo casi 8 años solamente una junta, llegamos a tener anteriormente. Ahora hemos tenido arriba de 35 juntas en los últimos 5 años. Pues yo creo que sí se ve qué es un comité. ¿Alguien me puede decir? Sí se ve, Ana, pero te recomiendo ponerlo en formato presentación si quieres. Es que lo puse según yo. Ahí está. Perdón. Ahora sí. Ok, ¿qué es un comité? Bueno, es un órgano colegiado, autónomo, institucional, interdisciplinario, plural y de carácter consultivo, creado para evaluar y dictaminar protocolos de investigación en seres humanos. En sí, eso es un comité. ¿Cómo está conformado? Porque a veces piensan cuando van a buscarnos los investigadores que es Ana Villalpando y Federico, y no, tenemos un presidente, tenemos vocales y tenemos representante del núcleo afectado. En los 3 comités tenemos presidente y vocales, solamente el de ética tenemos el representante del núcleo afectado. ¿En qué función tiene? Pues verificar que pueda entender lo que es una investigación clínica,
que pueda entender lo que son los consentimientos informados, porque es información que al final del día el paciente tiene que ver. Que evalúa, analiza, revisa protocolos de investigación que van a ser propuestos en humanos, o puede ser también algo retrospectivo que se hizo en humanos, no vemos nada de animales. Así como apoyar la toma de decisiones respecto a los problemas o dilemas bioéticos. Evaluar y dictaminar desde el punto de vista ético los protocolos de investigación que presentan déjenme quitar esto aquí. Los contenidos que presentan en la investigación en forma transparente, independiente, competente, oportuna, de calidad, libre de influencia indebida, institucional, profesional y comercial, así como su integridad científica. Muchas de las veces nos buscan para tener información previa a junta o antes de que salga liberado de la junta, y la realidad es que tenemos que tener transparencia en su totalidad del trabajo que presentamos como comités. Solicitar la interrupción o suspensión de una investigación en caso de que la integridad de los sujetos esté amenazada. Aquí es lo que cada uno de los comités debería evaluar. Comité de Ética en Evaluación, de Investigación, evaluar y dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos, formulando las recomendaciones de carácter ético procedentes, para lo cual revisará los riesgos y los beneficios de la investigación, así como la carta consentimiento informado del sujeto, que será objeto de la investigación. Asimismo, el Comité de Investigación elabora los lineamientos y guías éticas para la realización de investigación en humanos. Muchos saben que tenemos una página por ahí donde les decimos cuáles son los requisitos, cuáles son los formatos que utilizamos. Bueno, esto está basado, estos tres, ¿de qué es los comités? Estamos basados en el Diario Oficial de la Federación, en la Ley General de Salud en materia de investigación. Fue la última actualización, que fue el 2 de abril del 2014. Comité de Bioseguridad emitirá la opinión técnica de los aspectos de bioseguridad de la investigación propuesta mediante la revisión de las instalaciones, los materiales y métodos involucrados, entre otros elementos, a fin de garantizar el resguardo de la integridad física, biológica del personal ocupacionalmente expuesto, así como los sujetos de investigación, la comunidad y el medio ambiente. Como les comento, hace 2 años que empezó, bueno, ya casi 3 años que comenzó la pandemia, el comité sí ha tenido demasiado trabajo por cuestiones del COVID. El comité de investigación evaluará la calidad técnica y el mérito científico de la investigación propuesta, formulando la opinión correspondiente, emitirá el dictamen que en su caso debe contener opinión de comités de ética en investigación y comités de bioseguridad. Ok, es para que sepamos un poquito que los alcances de cada uno de los comités. ¿Cómo evaluamos? Bueno, evaluamos, esto es la Ley General de Salud, la segunda es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, y muchos pensamos que en México no tenemos normatividad o guías en investigación. Pues tenemos 26 normas oficiales mexicanas que hablan de investigación clínica o que deberían de entrar dentro de los rubros de investigación. Existen acuerdos y bueno, existen otras bases vigentes de normativas, como la guía de bioética, las de la CNDH, COFEPRIS, buenas prácticas clínicas o lineamientos de actas de verificación. Esto es lo que se utiliza en investigación, porque a veces llegan y sí los investigadores a veces dicen, bueno, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, normalmente todo lo que los comités evalúan y por qué solicitan algo viene normalmente de alguna norma o de algún reglamento. Cualquier estudio clínico requiere aprobación de 2 comités básicos, Comité de Ética en Investigación y Comité de Investigación. Solo si la maniobra experimental involucra radiaciones ionizantes o técnicas de ingeniería genética, sería necesaria aprobación del Comité de Bioseguridad. ¿Qué documentos deben ser sometidos para evaluar los comités? Les comentaré, hace 10 años a mí me tocó llegar y había investigaciones de 10 hojas donde no cumplían ni las características básicas. Ya hoy las investigaciones están siendo más robustas porque estamos cumpliendo las normativas nacionales. Y aquí vienen algunos de los documentos. Desde el currículum vitae del investigador, saber que tiene las credenciales para llevar esa investigación. Se les pide que todas las personas que hacen investigación tomen el curso de buenas prácticas clínicas. Este les va a dar una guía
de los roles y funciones y alcances de cada uno de los participantes en la investigación. También el currículum vitae del subinvestigador, igual su curso de buenas prácticas clínicas, descripción de instalaciones, en dado caso que es un centro de investigación, igual si es aviso de funcionamiento, si es un centro de investigación, carta de sometimiento. Ya ahora la carta de sometimiento no la tiene que hacer el investigador, se hace por medio de plataforma, en un momentito más les voy a explicar. Y se le solicita todos estos documentos, dependiendo del tipo de proyecto de investigación. Si van a ser en humanos, pues mínimo debe llevar el protocolo y consentimiento informado. Ya si es alguna molécula, pues se les pide lo que es el Investigator Brochure, que es el manual del investigador, que es todo el historial de la molécula. Todos los documentos iniciales del protocolo. Los dictámenes. Los dictámenes oficiales nada más existe aprobado, pendiente aprobación y no aprobado o rechazado. El aprobado es que cumple con todos los requisitos básicos para llevar a cabo la investigación. Pendiente aprobación requiere modificaciones mayores o menores, o hay alguna condicionante de aprobación esperando respuesta del investigador principal para nosotros hacer una carta aprobatoria después de los cambios solicitados. En caso de dictamen pendiente de aprobación deberá incluirse el tiempo para resolver las observaciones. Nosotros les damos 3 meses. Pero hay veces que los investigadores llegan después de 1 año y piensan, ¿por qué es tan difícil? Bueno, es que recibimos arriba de 80 proyectos de investigación anuales. Entonces sí es difícil a veces recordar todos. No aprobado, pues que la propuesta de investigación fue rechazada por razones éticas, metodológicas o normativas que ameritan una reestructuración mayor. Traducción, que el investigador no puede volver a someter al protocolo tal como está. Sí lo han hecho, la verdad es que sí llegan de repente exactamente con lo mismo y pues se les vuelve a rechazar. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, ahora en día lo hacemos por una plataforma que se llama Solvere. Antes lo hacíamos con papeles, entonces por decir, si teníamos que ver 3 protocolos, pues a veces teníamos 3 cajas de documentos totalmente saturadas para entregarles a los revisores y era de una forma muy difícil. Ahora lo revisan desde plataforma sin descargar el archivo en su computadora. Desde la misma plataforma abren el archivo y ahí mismo pueden empezar a dictaminar. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí es. El proceso es, primero se contacta con la oficina administrativa para saber qué tipo de perfil les vamos a dar, profesor, institución o cuál, y ya les damos el acceso. De lo contrario, no tenemos acceso, ahí no se pone número de nómina ni contraseña, no. Son unos accesos específicos por cuestiones de confidencialidad de la información. Se genera el soporte para los protocolos, que es el siguiente. Este es el soporte de los protocolos. Se les dice qué tipo de investigación es, si es sin riesgo, con riesgo, su ID, el título, qué institución es, si es la escuela de odontología, si es nutrición, si tiene patrocinador, si se va a llevar a cabo en un hospital, la fecha aproximada del cierre de estudio. ¿Por qué necesitamos una fecha aproximada? Porque nosotros te vamos a estar recordando que necesitas hacer sometimiento de reporte anual. Sujetos que vas a investigar, centro de investigación, administración del producto en dado caso que vayas a dar alguna molécula, tipo de investigación, grupo de enfoque, línea de investigación, pregunta de investigación, por eso a veces les hacemos tantas preguntas, pero esta es información básica que cuando uno empieza a hacer investigación, pues ya la tiene, ¿no? Y todo esto es en plataforma, no necesitan ir a mi oficina, todo esto se hace de plataforma. Objetivo primario, objetivo secundario, población de impacto, periodo de inicio, periodo de final, si es para tesis de residente, si es para doctorado, si participan estudiantes, punto muy importante. Porque luego vienen en la COMAEM y normalmente dicen, bueno, ¿y qué estudiantes participan en las investigaciones? Y pues todos corren al comité de ética. Entonces es importante que desde ahí pues tengamos esa información pues para poder apoyar a la escuela cuando vienen los de COMAEM, para saber qué estudiantes estuvieron participando. Y éticamente es bueno darle lugar a los estudiantes que nos están apoyando en las investigaciones, aunque sea un ratito, aunque sea en unas semanas, se mencionan, no meramente en el documento, pero sí en la plataforma que ellos estuvieron participando. La clasificación, si es con riesgo mayor al mínimo, sin riesgo o con riesgo menor al mínimo. Si existe información de otros hospitales cuando hacemos alguna encuesta o investigaciones multicéntricas. Y bueno, el estatus del estudio, si está en revisión por los comités, si está en evaluación por COFEPRIS, si está cerrado. ¿Ok? Se genera el soporte. Eso que vimos solamente se hace una vez y ese es el soporte para anclar al investigador principal, subinvestigador y coordinador.
Se anclan los comités, que les digo, los básicos es ética, investigación, en dado caso que sea COVID, pues se ancla el de seguridad. Se genera el sometimiento inicial, se solicita la firma dentro de la plataforma al investigador, que ya está cronometrado, que te puedes tardar de 35 a 45 segundos. Al firmar el investigador se genera una alerta de solicitud, verificamos documentos que cumplan las características básicas y al verificar que sean los documentos que se mencionan en la carta de sometimiento. Esto es para un doble check y que no haya errores porque luego nos lo pueden regresar que hay algún error. Se recibe y se ancla a la junta previamente agendada. En este punto, los revisores de los comités anclados ya pueden empezar a visualizar los documentos y evaluarlos, pero es hasta la junta cuando se dictamina. El proceso de revisión. Recibimos el protocolo, te llega un correo diciendo que fue anclado a la junta del lunes, pues nosotros tenemos de 48 a 72 horas posteriores para darte el resultado. Cuando antes tardábamos hasta 15 o 25 días en darte un resultado. Ahora ya tenemos resultados más rápido por cuestiones del proceso de la plataforma y te llega un correo notificándote que ya está en la plataforma tu respuesta. Los reportes o informes que genera la plataforma te recuerda los reportes anuales, genera un reporte rápido con la información solicitada por Conbioética, quien es la que regula el Comité de Ética en Investigación. Genera un reporte rápido de qué tipo de sometimientos se han generado en un lapso de tiempo. Los beneficios, bueno, que tienes un acceso rápido a la información donde quiera que tú tengas internet. El llenado de la información requerida, se generan las cartas. No es necesario que generes las cartas porque a veces no sabemos ni cómo generar una carta de sometimiento. La plataforma misma la genera con la información que has metido. Los comentarios son directos de los revisores, evitando errores por lo que alguna tercera persona pudo haber entendido o escrito. Reducción en la utilización de papel, porque si alguien, si nos han visto o alguien ha ido en algún punto a la escuela, saben que soy la que más gavetas tiene, porque se utilizaba demasiado papel. Desde el 2018 esa reducción se hizo al 70% de documentos, ya no tenemos tanto. Y la ubicación rápida de proyectos, como profesores a veces llegaban 10 años después, oye Villalpando, fíjate que quiero un protocolo que realicé tal ocasión, pero se me perdió, perdí mi computadora, perdí los documentos, entonces lo sometí contigo, necesito. Entonces es casi imposible cuando me dicen eso de cuando era en papel, porque tenemos arriba de 60 cajas. Entonces ahora con la plataforma es rápidamente la ubicación, se puede ubicar muy rápido el proyecto de investigación. ¿Qué es lo que se quiere? Pues que también ahí se pongan los resultados para tener un reservorio de la información y cuando se requiera el investigador o parte del grupo investigador puedan tener acceso a esa información rápidamente. Y bueno, no sé qué hora sea, pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana, y gracias al doctor Federico también por su intervención histórica de los comités de ética de nuestra escuela. Bueno, también le doy muchas gracias a las dos ponentes anteriores, a la doctora Mariana Cordero, a la doctora Lucila, ahora sí lo dije bien, Lucina Puente. Y bueno, pues les pido también estén atentos a las preguntas y a los asistentes, bueno, les recuerdo que si han escrito alguna pregunta por el chat, bueno, ahora la vamos a leer, o en caso de que quieran tener su participación vía oral, pues pueden levantar la mano y yo les cedo la palabra para que puedan hacer sus preguntas. Bueno, la doctora Marcela González hizo una pregunta, no sé, Marce, te refieres sobre la ponencia de Ana, ¿no? Villalpando y de Federico. Sí, gracias, Mariano. Me refiero ahí a la ponencia de Ana y el doctor Federico. ¿En dónde podemos encontrar todo esto para compartirlo con los demás profesores? Si existe ya alguna plataforma que te cuente que podamos encontrar toda esta información, Ana, que nos compartías. Listo. Mira, ahorita todavía estamos, la plataforma ya existe, pero ahorita tenemos un link. Este link no es oficial, ya estamos en proceso de darlo de baja, pero ahí encuentran toda la información o simplemente con los datos míos nos contactan y nosotros se los pasamos. El link ahorita, que no es oficial, se los paso en lo que no lo tumbemos.
Lo estoy buscando. Lo que quiere decir, Ana, es que la página de los comités se está actualizando para como entrelazarla con todos los contenidos del TecSalud y que esté con el acceso correcto. Y bueno, estará vivo ese link hasta que nos den otro que tendrá más o menos la misma información, pero ahora la plataforma es privada, es decir, no pueden acceder nadie más que con sus permisos, ¿no? Y solamente tienen permisos los investigadores que están llevando a cabo una investigación que está registrada. Y solamente Y pueden otra ver sus pregunta. proyectos. ¿Ustedes solo reciben protocolos de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud o también TecSalud? Es decir, de los hospitales. Del Hospital Zambrano. El Hospital Zambrano tiene su propio comité. De hecho, por aquí andaba el presidente, que es el doctor Ricardo. Ellos reciben sus propios proyectos de investigación. De la escuela del San José o del CAMP sí podríamos llegar a recibir porque no tienen comités por el momento. Y también recibimos protocolos externos de centros de investigación externos, o sea, protocolos de la industria que se llaman, y nos han llegado protocolos de otros campus, incluso de carreras que no es medicina, y hay veces que nos corresponden y hay veces que no nos corresponden. Para el tema de investigaciones que no son clínicas, es decir, que no son sobre pacientes, sino que son investigaciones cualitativas, más de tipo encuestas, educación médica, etcétera, aunque se llevan a cabo con sujetos humanos como alumnos de medicina, que bueno, a veces no parecen sujetos humanos, no se creen, es broma. Con sujetos, aunque son investigaciones que se realizan en sujetos humanos, pero realmente son investigaciones de calidad o de educación, etcétera. Ya hay otro comité que lo preside Mildred. Entonces, digo, ya habrá que, justo tenemos una reunión con Mildred esta semana para hacerlo más de conocimiento de la gente. Muy bien, muchas gracias. Nos tocará invitar entonces al equipo de la doctora Mildred para que nos platique. Claro. Y para investigación básica también hay un comité que es el CICUAL para modelos animales. Sí, Es hay cierto. otro. Así es. Muy bien. Muchas gracias por sus respuestas. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Veo que en el chat nos escribió, no sé si alguien quiere levantar la mano para intervenir. Yo tengo una pregunta para Lucila Puente sobre la integridad académica. En lo que siempre nos pasa, en general, sobre todo los que estamos más ligados a investigación y a asesoría de proyectos y todo eso, es que los alumnos realmente no terminan de citar correctamente o no hacen buen uso de las citas y de las referencias, ¿no? Creo que, por ejemplo, para nosotros es un gran trabajo, sobre todo los que vienen de primer semestre, no los de pregrado, enseñarles a realmente saber cómo citar, no poner comillas cuando hay que ponerlas, o sea, cuando no hay que ponerlas, todo el trabajo bibliográfico y cómo se documenta y cómo se reporta parafraseando, no escribiendo lo mismo, no haciendo copy-paste. ¿Ustedes tienen como Departamento de Integridad Académica algún curso o algo más allá de lo que a nosotros, por ejemplo, nos ayuda mucho en las pláticas de los talleres previos, ¿no? Los talleres antes de comenzar el semestre, la licenciada Angélica Navarro de la biblioteca, que ella nos ayuda mucho a formar a los alumnos en el primer semestre con eso, pero ¿ustedes tienen cursos o tienen alguna presentación o algo que puedan ayudar a los alumnos con ese aspecto de las citas y de las referencias? Gracias, doctor. Sí, es un reto porque incluso en clase yo he dado esa clase de cómo los vamos apoyando para que aprendan a utilizar APA y demás, y es complicado que lo sigan tal cual, ¿verdad? Al pie de la letra. Nosotros como programa no tenemos un recurso elaborado que abone a esa práctica, pero sí tenemos el apoyo de los campus. Los campus, cada uno elabora sus propios
documentos, sus herramientas. Entonces, en alianza con ellos, tenemos herramientas de otros campus que utilizan para apoyar a los estudiantes, biblioteca, al igual que ustedes también nos ofrece estos cursos. Y bueno, particularmente el Centro de Escritura no está presente en todos los campus, me parece que están en la mayoría, pero el Centro de Escritura ahorita realmente ha sido un apoyo muy importante y ahí es donde yo he canalizado a los estudiantes porque no solamente tienen cursos como tal, tienen ya recursos que ellos pueden descargar de su página directamente. Es un apoyo incluso para nosotros como profesores que no, tal vez a lo mejor no tenemos todo el tiempo y los recursos para ver el detalle fino. Y les puedo dejar la página aquí con mucho gusto. O sea, tienen cursos, tienen herramientas, incluso yo sé que luego no hay tiempo con los estudiantes, pero si ellos quisieran, pueden hacer citas con asesores que son profesores del Departamento de Lenguas que pueden darles asesoría y pueden ayudarles con la revisión. Entonces, ahorita lo voy a dejar aquí en el chat, con mucho gusto. Muchas gracias, maestra Lucila. Aquí. En el chat, la doctora Fabiola Castorena hizo un comentario o pregunta también al final, en el que dice, estoy de acuerdo con todo lo que han mencionado con respecto a la integridad académica. Sin embargo, considero más importante la enseñanza en casa, que es doblemente importante, y si existe algún proyecto de trabajar con los padres y la comunidad en general. Me imagino que también va dirigido a la maestra Lucila. Sí, gracias, doctora. Con padres de familia hemos trabajado en preparatoria. En preparatoria sí hemos hecho jornadas donde pues hacemos capacitación con ellos, les hemos mostrado de qué consiste el programa, les damos también herramientas y los informamos dentro del portal de padres de qué hacemos en el programa de integridad académica. Esto con padres de familia de estudiantes de preparatoria y esto, bueno, fue generando esa inquietud porque cuando se hacen las audiencias en preparatoria como son menores de edad, pues tienen que estar los padres presentes. Y muchas veces los padres, lo menciono porque es importante lo que dices con respecto a que viene desde casa. Bueno, a veces los mismos padres apoyan las faltas a la integridad académica de sus hijos y tienen otras perspectivas complicadas y pues se hace más, todavía más retador nuestro trabajo como institución. Entonces, bueno, eso es lo que hemos hecho con preparatoria. En profesional no hemos tocado a los padres de familia, lo digo abiertamente. Y en cuanto a la comunidad, bueno, ahorita nosotros como somos curricular, estamos trabajando directamente con profesores, con estudiantes, también involucrando a los directivos de la institución, sumándonos al barco, creando estas pues redes estratégicas, pero bueno, sería interesante ver cómo vamos con las iniciativas que nosotros tenemos, como este panel, como bueno, ya no lo mencioné, pero también tenemos un concurso todos los octubres de todos los años para hablar sobre el fenómeno de la compraventa de tareas y demás, cómo podemos estudiar con integridad. Ahí es donde pues lo damos a conocer y los invitamos a través de nuestras redes a que atiendan y están dirigidos a todo público. Eso es lo que hemos hecho al momento, doctora. Pero es muy buena retro para nosotros como programa. Muchas gracias. La doctora Mariana Cordero tiene un comentario que complemente algo de esto. Sí, adelante, Mariana. Sí, muchas gracias. Sí, no cabe duda que esta es una discusión muy importante, una deliberación muy relevante respecto a en dónde forjamos esa identidad ética y moral y cómo esa identidad y ese referente moral y ético, cómo se enfrenta a los entornos en los que estamos. Definitivamente aquí hay una labor, una tarea, una oportunidad en el trabajo precisamente con padres de familia. Sí, coincido con la maestra Lucila, ha sido la tarea muy retadora porque así como encontramos padres de familia que se acercan inclusive con sus hijos e hijas que ya están en nivel superior en carrera y que se acercan con una actitud totalmente a favor del proceso formativo, de que el alumno o la alumna asuma su responsabilidad, su toma de decisiones, que sea un proceso de aprendizaje, que también que pueda enfrentar las consecuencias y acompañarles en esa tarea como padres de familia, que es a quienes les corresponde hacerlo en ese rol. Nosotros no somos los padres ni tenemos ninguna filiación con los y las alumnas.
Y sin embargo, este reto también de encontrarte con padres de familia que ahí, enfrente de su hijo o hija, siguen argumentando a favor de señalar, como por eso es esta frase yo al final, señalar culpables, fallos y elementos del contexto para desviar la responsabilidad de hijo o hija y sobre todo para evitar las consecuencias. Y en este entorno cultural en donde no estamos tampoco libres de estas apreciaciones, estas aproximaciones relativistas, ¿no? A finalmente qué tan grave fue la falta, ¿no? Bueno, pero pues denle chances, oigan, y literal, frases literal de cómo nos arreglamos y que se prestan en el mejor de los casos, a un momento de, a ver, espérame, no, estamos aquí en un proceso formativo, esto y normativo, aquí está el reglamento del tecnológico, esta es la intención, estas son las consecuencias, estas son las instancias para apelación o revisión, y esta es la intención del proceso. Entonces, yo cierro este amplio comentario diciendo, de nuevo, es así de complejo y multifactorial. No asumamos que dentro de la familia viene ese entorno siempre de protección, digamos, o de no responder a las consecuencias. Nos hemos encontrado muchísimas veces al contrario, con padres y madres que llevan a cabo ese proceso formativo difícil, y les hablo de casos que pueden llegar hasta la suspensión temporal, y que tú ves ese proceso. Sin embargo, yo insistiría con que también los estudios revelan, y con esto cierro mi comentario, que inclusive los y las alumnos y alumnas que llegan a un entorno en el que ellos mismos tienen esos referentes morales y éticos, hay entornos tan hostiles y hay condiciones de falta de desarrollo de estas habilidades de razonamiento ético, de toma de decisiones, que los pueden llevar en una regresión de esos juicios éticos y morales. Es decir, que aunque vengan con esa formación desde casa, hay ambientes tan hostiles y factores tan predominantes y conflictos de intereses tan complejos que los pueden llevar a esta toma de decisiones. Entonces, de ahí creo que se deriva el reto mayor de nosotros como parte de la institución. Yo insistiría de reconocer que no todo está en esa formación de la virtud, sino qué haces con esa virtud, con ese principio ético moral cuando llegas a un entorno y cómo integras este proceso de decisiones y qué otras situaciones están alrededor de esa toma de decisiones. Y todo esto, cierro con esto, sin negar la responsabilidad personal que cada uno tiene, porque esto sí es sumamente importante, y yo invitaría a todos y todas mis colegas que como docentes realicemos un proceso formativo cuando detectamos faltas a la integridad académica. No lo dejemos pasar. Esta cultura a veces nos lleva a pensar, no lo quiero perjudicar, pero pensemos en el daño que puede generar el no realizar una intervención formativa, facilitar un proceso reflexivo al alumno, a la alumna, de por qué tomó esta decisión, cuáles son esos elementos y cuáles son las consecuencias. Ahí esto no lo debemos de dejar pasar. El proceso normativo de la institución, pues también ahí está, y también cada uno tendrá que tomar su decisión de cómo lo activa, pero lo más importante y cuándo es ese proceso formativo, no dejarlo pasar. Y cierro con enfatizar, hay que charlarlo también con los y las alumnas que no cometen faltas a la integridad académica. También ahí hay una gran oportunidad, y con aquellos que reportan faltas a la integridad académica. No demos pues, por anticipado el conocer las razones, ¿no? Luego les atribuimos, lo reportó porque, no, vamos a preguntarle por qué. O por qué, si le pasaron el examen, por qué él o ella decidió no copiarse. Y ayudar ese proceso, insisto, formativo y reflexivo. Lo más retador de todo esto es reconocer que los y las alumnas se van a graduar y que van a salir a un ámbito real en donde estas experiencias van a ser parte de esa toma de decisiones futura y de ese rol que van a tener no solo como profesionales, sino como ciudadanos. Gracias.
Muchísimas gracias, Mariana. Te doy entonces la palabra, Vero, para terminar y cerrar la sesión. Muchas gracias, Mariano. Nada más el último comentario, ¿no? De Lucila Fuente. Muy de acuerdo con la doctora Mariana, los estudiantes de muy buen desempeño, con buena formación desde casa, también cometen faltas a la integridad. Pues, nuevamente, como reforzando que esto se debe de hablar con todos los estudiantes. Y ahora sí, bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por haberse conectado y por sus preguntas. Recuerden registrar su asistencia con el código o con la liga que se compartió en el chat. Y ahora sí cedo la palabra a la doctora Marcela González, la directora de Desarrollo Académico, para dar el cierre. Gracias a todos y nos vemos la siguiente emisión el 25 de octubre. Gracias, Vero, y gracias, Mariano, por una emisión más, por un capítulo más, por así decirlo. Y pues muchísimas gracias, primero que nada, a nuestros ponentes, a nuestros oradores por habernos compartido tan valiosa información y pues esta sesión se quedará grabada para quien guste revisarla posteriormente o compartirla con sus colegas. De igual manera, agradezco a todos los asistentes y pues nos vemos en la próxima emisión el 25 de octubre del presente. Y les dejo también el código QR por si hay alguien interesado en exponer su innovación o bien alguna otra curso, taller, algo que sea relevante compartir con la comunidad. Muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. Buen día.